Hola, buenas noches. Damos por iniciada la reunión científica para hoy. El tema para esta reunión científica es con respecto a temas de manejo intervencional en síndrome de hombro doloroso. Para tratar este tema presentaremos a dos expositores. El primer expositor es el doctor Gabriel Muñoz. El doctor Muñoz es anestesiólogo, trabaja en el Hospital Sotero del Río y en la clínica alemana. Tiene un fellow de dolor crónico. Eh, Trabaja también en la unidad de dolor crónico del Sotero del Río y en la clínica alemana. Él nos va a exponer con respecto al tema anatomía y sonoanatomía orientada a la práctica clínica en síndrome doloroso. Posteriormente, nos va a exponer la doctora María Francisca Bernucci el tema alternativas de manejo intervencional para síndrome de hombro doloroso. Ella es anestesióloga, tiene el fellow de anestesia regional, trabaja en el hospital de carabineros y en la clínica alemana. En la clínica alemana también integra la unidad de dolor crónico. Con respecto a la primera presentación, el doctor Gabriel Muñoz, como había mencionado, nos va a hablar de la anatomía y sonoanatomía o ecografía orientada a la práctica clínica de este síndrome de hombro doloroso. Él comenzará hablando principalmente de cinco diferentes intervenciones para diferentes patologías. En primer lugar, se va a referir a lo que es los bloqueos o la infiltración del tendón supraespinoso y bursa subacromial. Posteriormente, tendón cabeza larga al bíceps, articulación glenohumeral, cápsula articular y la articulación acromioclavicular. Así que dejo con ustedes al doctor Gabriel Muñoz para que desarrolle estos temas y siguiendo la ruta que hemos expuesto. Adelante, Gabriel. Inter- y va pasando por acá y está firmado acá por el ligamento humeral transverso y por acá por el tendón que se veía ahí antes, el coraco humeral, y está cubierto por el músculo bíceps, que también lo firma. Ahí está el músculo, o sea, pero el deltoide. Ahí está el músculo deltoide, que por debajo del deltoide está la bursa subdeltoidea. Y acá tenemos el supraespinoso, que también lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un segundito, cuando sospechamos que tenemos una patología del bíceps, vamos a poner el transductor entre la línea axilar anterior y la clavícula. Y lo que vamos a observar va a ser la protuberancia, o sea, perdón, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, y entre medio se ve el tendón de la cabeza larga del bíceps. Entre medio pueden ver el ligamento humeral transverso, y por medial se ve el músculo subescapular, y por arriba se ve el deltoide. Entonces, si se ve en el ultrasonido, en la misma imagen, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, el músculo subescapular, acá se ve el tendón, ahí en la estrella se señala donde uno realiza la infiltración, y acá está el deltoide. Es muy importante en este punto que pasa cruzando justo la arteria circunfleja anterior. Entonces, si uno no ocupa Doppler o puede funcionarla accidentalmente. Entonces, siempre que vayan a hacer un bloqueo de la cabeza larga del bíceps, pónganle Doppler, y para revisar que, por ejemplo, acá está la arteria circunfleja anterior, que si lo ven acá en el dibujo, va cruzando justo ahí. Entonces, por eso la pueden funcionar. Acá también tienen el mismo esquema, que si este es el ultrasonido, esto sería lo que sería en la anatomía: tubérculo mayor, tubérculo menor, ligamento transverso, y ahí está el tendón del bíceps con su vaina. Entonces acá tenemos un pequeño video donde van a ver el tubérculo mayor, tubérculo menor, el ligamento humeral transverso, acá está el tendón, y vamos a ver cómo se levanta el ligamento cuando se inyecta. Entonces ahí está inyectando y ven que se levanta el ligamento. En general se inyectan 2-4 ml de anestésico local, que puede ser bupivacaína al 0,25, con depomedrol, metilprednisolona 20-40 miligramos.
es un bloqueo que es superficial y se puede ocupar la misma aguja de pápula, y lo más fácil es hacerlo fuera de plano, teniendo la consideración que está la arteria que pasa por ahí, obviamente. En relación a hacer este bloqueo versus guiado por anatomía, en un estudio que se señala acá abajo, tenía un 100% de precisión si se hacía guiado por ultrasonido versus una falla de 30% de los pacientes si se hacía guiado por anatomía o robar anatómico. Entonces, el siguiente articulación articulación. Cita anatómico que vamos a hacer es la articulación glenohumeral y la cápsula articular. Entonces, si tenemos el mouse un paciente con dolor de hombro, ¿en qué sospecharíamos esto? En general, la articulación glenohumeral, la osteoartritis es en pacientes mayores, mayores de 60 años, la osteoartritis primaria, y si tiene una osteoartritis secundaria, se piensa en pacientes que pueden ser más jóvenes, que tienen alguna patología traumática o una patología inflamatoria que le produjo ese dolor. Los síntomas pueden ser inespecíficos y pueden imitar otras patologías de hombro, entonces es un poquito difícil a veces el diagnóstico. Y el infiltrar la lidocaína intraarticular te puede ayudar a dilucidar si es uno de los sitios de orígenes de dolor. En relación a la capsulitis adhesiva o el hombro congelado, recubre la articulación, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y tiene síntomas que se caracteriza por un dolor que es con el movimiento activo, pasivo, y tiene tres fases clásicas, que es la de congelación, después viene la fase de congelado y la fase de descongelación. Esto en promedio puede durar 2 años, pero va entre 1 a 3,5 años. La fisiopatología no está clara de por qué se produce, y en general las imágenes, si uno toma una radiografía, se ve normal, a veces se ve un poco de calcificación. ¿Y cuál es el rol de la intervención en esta patología? Porque es autolimitada, es aumentar la movilización y la rehabilitación y disminuir el dolor en forma más precoz, que en general esas son las primeras 6 semanas que tiene el efecto del bloqueo. Entonces acá tenemos un esquema de la articulación glenohumeral. Como ven, la cabeza del húmero es significativamente mayor que la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es 1/3 de la cabeza del húmero, lo que hace que el hombro sea una articulación tiene mucha movilidad, es la articulación que tiene más movilidad en todo el cuerpo, pero también es la que tiene más riesgo de luxarse. La cavidad glenoidea está recubierta por el labrum, que hace que sea más profunda y un poco más grande para disminuir el riesgo de luxación. Y sobre esta articulación glenohumeral se encuentra la cápsula articular, que es la que les mencionaba en la capsulitis adhesiva, que la cápsula articular tiene dos membranas, una externa y una interna. La interna es la membrana sinovial, que produce el líquido sinovial, que disminuye la fricción de la articulación y protege el cartílago. Y la capa externa, que es más fibrosa. Esta cápsula va desde de la glenoide hasta el cuello anatómico del húmero, y acá se ve que está la bursa subdeltoidea, subacromial y subescapular, y también tiene comunicación con estas cápsulas. Y como pueden ver, también tiene una prolongación hacia el tendón de la cabeza larga del bíceps, que es la vaina del tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces acá tenemos que se prolonga hasta acá, tiene la bolsa axilar y el receso subescapular, y si inyectamos contraste, también esto se ve acá en esta radiografía. Sobre esta cápsula tenemos los ligamentos que mantienen a esta articulación, que es muy grande con una cavidad pequeña, y tenemos los ligamentos glenohumeral superior, medio, inferior, y este ligamento que se ve acá, un ligamento súper grueso y fuerte, que es el coraco humeral, que va desde el proceso coracoideo hasta el tubérculo menor y mayor del húmero, y mantiene también en posición el húmero, y también sirve para mantener en posición la cabeza larga del bíceps. Otra parte importante, porque por ahí se entra para las artroscopías de hombro, y también nosotros lo utilizamos para hacer los procedimientos, es el intervalo rotadores o el intervalo de los rotadores,
que es un espacio que está hecho por el músculo supraescapular, que se ve acá arriba, el subescapular que está acá, la base del coracoide, y está cubierto por el ligamento coracomeral y por acá la base, el ligamento glenohumeral superior. Entonces, este espacio es importante porque cuando hacemos un acceso de la cavidad de la articulación glenohumeral por anterior, ocupamos este sitio para hacer la punción y también para hacer cuando queremos distender la cápsula articular, que es la hidrodilatación. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje anterior de la articulación glenohumeral y la hidrodilatación para la extensión capsular? Primero, partimos del mismo sitio que para el bloqueo de la cabeza larga del bíceps, que sería acá, y vamos subiendo de a poco y nos vamos poniendo un poco más medial y la cabeza larga del tendón del bíceps se va a poner más oblicua, más como ovalada, y va a aparecer acá el tendón del supraespinoso, acá está el supraescapular, y también la cabeza del húmero, que antes eran el tubérculo menor y menor, va a quedar más esférica. Y sobre esto está el deltoide. Acá estaba el ligamento coracomeral, como hemos dicho, que era el techo, y por acá, más medial, va el ligamento glenohumeral superior. Entonces, ¿cuál es el sitio donde uno hace el bloqueo? Es donde está la estrella, que es alrededor del tendón. Muchas veces uno está haciendo el bloqueo y tiene resistencia, porque está la cápsula, y se siente una pérdida de resistencia, hay que corroborar dónde está la aguja, porque puede ser que se haya movido un poco y estamos inyectando en el espacio subdeltoideo. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a partir donde sale la X, que es a nivel de la cabeza larga del bíceps, y nos vamos a mover hacia proximal, cambiando un poco el eje del transductor, y nos vamos a ir hacia la Y, que es en el intervalo rotador, que es la imagen que tenemos a la izquierda, es lo mismo que tenemos acá. Supraespinoso, acá está el supraespinoso, acá está el subescapular, y acá está el tendón de la cabeza larga del bíceps, y hacia más medial el ligamento glenohumeral superior, y el techo va a ser el ligamento coracomeral. Entonces acá tenemos un video, estamos ahora ubicados en la X, acá no se ve también, pero este es el tubérculo mayor, tubérculo menor, acá está el tendón del bíceps, y vamos a ir avanzando hacia la Y. Este es el subescapular también, este es arriba del deltoide, y ahí vamos avanzando, se va volviendo, como ven, más oblicuo, o sea, más ovalado el tendón del bíceps. Acá tenemos este espacio para inyectar, acá por arriba va el ligamento coracomeral, entonces nosotros vamos a entrar por medial, hacia acá con la aguja, y vamos a inyectar acá. Entonces, lo mismo, ahí está cómo es el transductor. Esta línea señala la dirección de la aguja, que este bloqueo se hace en plano, a diferencia del anterior. Este es el tendón, y nosotros lo que vamos a ver es el ligamento coracomeral va a subir, y en general tiene alta resistencia la inyección. Hay que tener cuidado también de que si uno tiene mucha resistencia, ver bien dónde está la punta de la aguja, porque puede estar intratendina y eso no es el objetivo. Hay que retirarla ahí un poco si pasa eso. Y para la hidrodilatación, en general, uno puede ocupar 10 ml de un anestésico local con corticoides, que puede ser 40, 80 mililitros de pomedrol, y como dije anteriormente, se hace en plano, de medial a lateral. En relación al abordaje posterior de la articulación glenohumeral, que se escribe como el abordaje clásico, no se ha visto que tenga beneficios versus el abordaje anterior, y en lo que es encapsulitis de SIA hay un estudio reciente del año 2020 que mostraba que el abordaje anterior tenía un poco más de beneficios versus el abordaje posterior en encapsulitis de SIA, así que sería un poco mejor. Es básicamente, se pone el transductor en la parte lateral bajo el acromion, y se pone el resto del transductor a nivel de la, de la espina de la escápula, y la imagen que se ve es esta que se muestra acá,
en donde esto es lateral, se ve la cabeza humeral, el paciente se le pide que el brazo lo lleve hacia adelante para aumentar el espacio. Por medial vemos la glenoide, esto que se ve acá es el labrum, y eso que es hipoecogénico del cartílago, que eso no hay que poner la aguja ahí porque se puede dañar, obviamente. Entonces, el objetivo es donde está marcado con la estrella, y vamos a ir de lateral hacia medial donde está la estrella, y vamos a depositar el anestésico local y el corticoide acá. Si lo hacemos muy acá, también podemos dañar el labrum. Y esto que se ve arriba es la cápsula articular, que al inyectar nitrógeno también van a ver que se va a mover hacia arriba. Entonces acá tenemos otro video, la misma edición, obviamente peor que la imagen, pero me tienen que creer que esto es la glenoide y esta es la cabeza humeral, y esta línea que se ve acá es la cápsula articular y es el cartílago hialino. Entonces la aguja no se ve bien acá, pero van a ver cómo se levanta la cápsula articular, que es lo que le quería mostrar a este video. Entonces ahí está inyectando y se ve que se va extendiendo y se va levantando la cápsula articular. Eso está bien y no se funciona el labrum ni tampoco el cartílago. Este bloqueo se puede hacer con una aguja de 50 o de 100 milímetros, dependiendo del tamaño del paciente. Y el PRO puede ser lineal o curvo. Muchas veces por la angulación de la aguja, si queda muy angulada, es mejor el transductor curvo para poder verla mejor. Pero es a preferencia de cada uno y dependiendo del paciente, obviamente. Eh, en relación al uso del ácido hialurónico, la guía de la Sociedad Americana de Cirujano Ortopédico, las últimas publicadas del 2020, señalan fuertemente el no usar ácido hialurónico porque no tiene ningún beneficio mostrado en la articulación glenohumeral. Y en relación al uso de corticoides, es debatible, no muestran ni a favor ni en contra, pero no tiene tanta evidencia tampoco. Bueno, entonces ya estamos en el penúltimo, disculpe lo largo, que sería el tendón supraespinoso y la bursa subacromial subdeltoidea. ¿En qué paciente lo sospechamos? Un paciente que tiene un dolor del hombro, que sobre todo con la abducción del hombro o con un rango activo entre 60 y 100 grados, como un arco doloroso. Eh, y esto puede ser por una rotura parcial, rotura completa del manguito rotador, puede ser por una tendinopatía del manguito rotador, una bursitis, en el fondo un síndrome de pensamiento que el espacio subacromial esté disminuido y eso produce el dolor y la inflamación. Existen varios tests para evaluarlo. El que se da acá, de la mujer, es el NIR test, que es la mano en prono, se palpa el espacio subacromial y se le pide al paciente que haga una flexión del hombro. El que se da acá es el empty can test, que en fondo es una lata vacía. El paciente lo tiene en 90 grados y 30 grados hacia adelante y se le pide que ponga en prono la mano y también se le hace fuerza para que resista. Y el que se bajó el Hawking Kennedy Test, que se flexiona el hombro en 90 grados y el codo en 90 grados y se hace una rotación interna y también se palpa si tiene dolor. En fondo, todos estos test lo que hacen es reducir el espacio subacromial para ver si provocan el dolor. A modo de recordatorio, de nuevo para ver un poco el manguito rotador. El manguito rotador está compuesto por 4 músculos: el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso. Es el subescapular, es el supraespinoso, el infraespinoso, y acá abajo se ve el redondo menor. Y que también tiene la función de afirmar el hombro el hombro en la cavidad glenoidea. El subescapular tiene el origen en la fosa subescapular y se inserta en el trocánter menor, está inervado por el nervio subescapular y tiene la función de rotación interna y aducción del hombro. El supraespinoso, que en general el músculo que está más comprometido, tiene el origen en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero y pasa por acá, por debajo del arco, que es donde tiene la función de la abducción del hombro, el supraespinoso. El subescapular
El origen es la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo mayor y tiene la función de rotación externa y está inervado también por el supraescapular. Y el redondo menor tiene origen en los dos tercios laterales de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor y está inervado por el axilar, al igual que el deltoide, y tiene la función de aducción del hombro y la rotación externa. En relación a las bursas, el hombro tiene hartas bursas y se comunican entre ellas y como dijimos anteriormente, también se comunican con la cápsula articular, la que se da acá en la bursa subdeltoidea y esta es la subacromial. Y en general, como están comunicadas, se le llama subacromial subdeltoidea. Las bursas tienen la función de, como saben, de disminuir la fricción entre los músculos, que en este caso sería entre el deltoide y el supraescapular. Y también se puede inflamar. Entonces, ¿cómo vemos el supraespinoso y la bursa para hacer el bloqueo? Hay dos formas clásicas descritas, así que puse las dos. Esta es la primera, nosotros partimos como, ¿se acuerdan que partimos por la cabeza larga del húmero? Después fuimos hacia medial y superior, y ya llegamos al intervalo rotador. Y ahí tenemos esa imagen que se ve el tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, en ese punto, tenemos que girar el probe en 90 grados para que el tendón de la cabeza larga del bíceps se vea completamente, que en la foto que se ve acá. Y acá se ve el deltoide por arriba, y el húmero, obviamente. Y a partir de esa imagen, lo que tenemos que hacer es corrernos un poco más hacia lateral. Esto es con un transductor lineal de alta frecuencia, igual que las anteriores. Y la posición se llama anclaje modificada, que es como meterse la mano detrás del bolsillo para extender la parte del supraespinoso que está fuera del acromion. Entonces acá pasamos de esta que estamos acá al un poco más lateral, y acá vamos a ver lo que es el subespinoso insertándose en el tubérculo mayor, y por arriba tenemos el deltoide, y esto que se ve como hiperrefringente es la grasa subdeltoidea, y entre medio de esa grasa se ve como una línea hipoecogénica, eso es la bursa, que esto es un paciente sano y por eso se ve así, pero muchas veces cuando hay bursitis, eso se ve con líquido, es mucho más fácil de ver y obviamente es más fácil de poner la aguja. Entonces ahí en plano le pueden poner una aguja que puede ser una aguja 25 pequeña, y justo en ese espacio y van a ver que se abre. Esa es una de las formas. La otra forma de verlo es poner la parte medial del transductor inmediatamente lateral al acromion. Entonces acá se va a ver el acromion, se va a ver el supraespinoso y se va a ver cuando va llegando al húmero. Y acá se ve, en esto está señalado lo mismo, la grasa subdeltoidea, acá está el supraespinoso, está el deltoide, está la grasa, y entre medio está la bursa. Este es un video de la misma edición, ahí se ve el supraespinoso, y con la maniobra de Kres, como se va alargando y va quedando la mayor parte fuera debajo de la porción de la acromion, va quedando hacia afuera para visualizarlo mejor. Esto es lo mismo, el supraespinoso, pero en el eje corto, en donde se ve el deltoide que está por arriba, y por abajo se ve el supraespinoso, y acá lo mismo. La hiperrefringente es la grasa y entre medio está la bursa. Acá tenemos un video de cuando están inyectando. En general la bursa, si uno ve que uno inyecta 0.5 cc, uno ve la que se expande la bursa y se va distribuyendo hacia medial. Si uno no ve que se expande y se distribuye hacia medial y se queda en el mismo punto, ahí uno dice, no estoy en la bursa y hay que reposicionar la aguja. Ahora tengo un video de que está inyectándose un poco y ven que se expandió y se fue hacia medial. Entonces eso quiere decir que está bien puesta la aguja. Y acá lo mismo, se le puede inyectar 40 miligramos de depomedrol, y se puede hacer en plano, y también puede ser con 4 ml de anestésico local. Y como la aguja puede ser una aguja muy pequeña porque está muy superficial. Bueno, y finalmente vamos a ver la articulación acromioclavicular. ¿En qué paciente sospechar esto? Paciente que dice que le duele como la parte de arriba del hombro, y es muy clásico en estos pacientes, no sé si les ha pasado que uno les toca la articulación y saltan.
Es como bien específico, no pasa con el resto del examen de hombros, excepto tal vez con el del bíceps, que uno le toca y salta un poco, pero es bien típico. Y tiene un signo clásico que es el signo como de la bufanda, que es una aducción del brazo hacia el otro lado, así, y que eso produce dolor. Y también si suben el brazo y le palpan los últimos 30 grados y tiene dolor, también puede ser. Así que tiene esos signos. Y en general la articulación acromioclavicular es bien frecuente y si le piden una imagen, mucha gente, sobre todo sobre los 60, va a tener signos de osteoartritis. Así que igual hay que tener ojo, es muy importante el examen físico. Y ahí también el bloqueo diagnóstico terapéutico nos va a ayudar harto. Eh, Este yo diría que es uno de los bloqueos más fáciles porque es súper superficial. Si yo le pongo el probe así, se ve el acromion por lateral, se ve un espacio, se ve la clavícula por medial. Esto es una especie de disco que se va reabsorbiendo con la edad. Y acá está el espacio. Y por acá abajo no se alcanza a ver también acá, pero pasa el tendón supraespinoso y también está la bursa subacromial. Entonces, si uno hace este bloqueo, hay que tener cuidado de no insertar tanto la aguja, porque puedo insertarlo en la bursa en vez de dejarlo en la articulación. Puedo pasar de largo. Entonces, acá nuevamente, el transductor, el paciente puede estar sentado, el transductor se pone sobre la acromio y la clavícula, uno puede ir escaneando hacia adelante y hacia atrás hasta tener la mejor vista. Entonces acá tenemos el acromion, el disco que les comentaba, la clavícula, lo mismo, acromion, disco, clavícula, y acá abajo se ve el supraespinoso. Esto se ve súper bien en supraespinosa, no siempre se ve así. Y y este bloqueo, yo lo que le recomiendo es, si tiene el ecógrafo así, es poner en la piel la aguja así, hasta que ubiquen cuando están en la parte justo donde ustedes quieren, retirar la aguja y ahí bajan. Y eso hace que un bloqueo que puede ser muy doloroso si no lo hace por anatomía o anda buscando el sitio, es muy rápido, muy simple y los pacientes inmediatamente reportan el cambio en la sintomatología. Como una articulación, el volumen es un poco menor, 1.5, 2 ml, y también se necesita menos cantidad de corticoides, 10, 20 miligramos de bumerol, es suficiente. Se puede hacer también en plano, si cambio la posición del transductor, pero la verdad yo encuentro que fuera de plano es bastante simple y para qué complicarse la vida. Si les interesa, bueno, tal vez en el futuro podemos hacer un taller para revisar todos estos bloqueos, que en general uno con un ecógrafo portátil los podría hacer porque son bastante superficiales y sería bien entretenido, pero si les interesa, este libro a la izquierda yo lo recomiendo, si bien no es tan completo porque tiene videos. De hecho, muchos de los videos de acá los saqué de ahí. Entonces te sirve para ver bien cómo es la imagen, cómo se ve, porque a veces la foto se ve una cosa y en la vida real es otra, y en los videos es otra. Este otro libro, el segundo, el Narus, que es un libro para hacer procedimientos de dolor, también lo recomiendo harto, es bien completo. Y este libro salió este año, en 2022, que es para anestesia regional y para medicina del dolor, que yo se lo recomiendo mucho a los anestesistas porque es súper completo para las dos cosas. Y eso ya, muchas gracias por el tiempo, espero no haberme extendido tanto. Invitación, un honor estar aquí y espero que sea tan buena mi presentación como la del doctor Gabriel Muñoz. Pero les agradezco mucho que tomemos este tiempo para hablar sobre las alternativas de manejo intervencional en síndrome de hombro doloroso. La presentación no es muy larga, la verdad es que la idea es que sea complementaria a lo que ya habló el doctor Muñoz de manera excelente. Y no se preocupen, no los voy a aburrir con detalles así súper técnicos sobre la radiofrecuencia, sino que la idea es hablar un poco sobre los objetivos y desafíos que tenemos en el manejo del hombro doloroso. ¿Ya? Puntualmente, más que nada, hacer hincapié en algunos detalles clínicos respecto de nuestros pacientes cuando ya uno se plantea hacer algo intervencional para el manejo de su dolor, el estado actual de qué es lo que sabemos sobre los procedimientos que pueden servir y también las proyecciones de este tratamiento intervencional. Más que nada orientado a los bloqueos de nervio, ¿ya? Ya que toda la parte que fue
intraarticular ya fue cubierta por el doctor Muñoz. Entonces, en suma, tomarnos unos minutos para reflexionar sobre, en cuanto a lo que es manejo intervencional de bloqueos de nervios del hombro doloroso, en qué estamos, hacia dónde vamos y en realidad hacia dónde queremos ir. Cuando enfrentamos a un paciente con dolor de hombro crónico, por supuesto que todos queremos mejorarle la analgesia, que no tenga dolor, solo por el hecho de que no tenga dolor, algo humanitario. Pero también al ser una articulación, y una articulación tan importante, con tanta movilidad, queremos mejorarle la funcionalidad, por supuesto. Y nos encontramos con algunos desafíos, como son el hecho de que, sobre todo cuando tienen patología degenerativa, pueden ser pacientes bastante añosos, con muchas patologías agregadas y frágiles. Y además, habitualmente, cuando uno ya se plantea hacer algo intervencional, es porque han tenido algún problema con el tratamiento médico. No solamente que no sea efectivo, sino que han tenido reacciones adversas. Si es que son pacientes añosos, como hablábamos, ya están polimedicados y sobre eso hay que agregar toda una terapia analgésica. Y, bueno, además de esto, queremos poder manejarle el dolor, pero ya que uno de nuestros objetivos es mejorar la funcionalidad, queremos que esto no tengamos que pagar el precio de un bloqueo motor, de que en el fondo disminuya la fuerza motora de los músculos que van a esa articulación. Y eso le agrega otro desafío más. Bueno, y lo otro que aparece es el hecho de que, al igual que muchas otras articulaciones, el hombro está ricamente inervado. Hay por lo menos 4 nervios descritos que están involucrados en su inervación, muchos de ellos mixtos, no solamente sensitivos. Y bueno, hay un estudio muy bueno del 2019 de un grupo de Toronto que estudió 15 cadáveres para ir afinando aún más el conocimiento respecto a por dónde cursan estos nervios, cuáles son las ramas sensitivas, siempre buscando nuevos puntos, nuevas dianas o targets para ir a hacer los bloqueos y, como decíamos, que esto sea solamente bloqueo sensitivo y no motor. Entonces, no sé si decir que estamos terminando de entender la inervación del hombro o más bien empezando a entenderla para poder buscar las mejores opciones para nuestros pacientes desde el punto de vista intervencional. Y por lo tanto, sí, cuando les planteamos un bloqueo a un paciente, siempre vamos a querer que ese bloqueo sea lo más efectivo posible. O sea, queremos que nuestra terapia ablativa nerviosa sea de gran efectividad, que permita mantener una gran funcionalidad y por lo tanto la idea es llegar a ser lo más preciso en qué es lo que se va a bloquear y en qué punto. Revisemos en qué estamos. Esta revisión sistemática es bastante completa, es de ahora del 2020 más o menos, y este grupo que también es de Toronto, la verdad es que casi todos los estudios en esto son de Toronto, ellos hicieron una búsqueda desde el año 1946 hasta la fecha, respecto de bloqueos intervencionales para el manejo de hombro doloroso. Y siguiendo los criterios que ellos dispusieron para seleccionar los artículos, llegaron a 42 artículos, de los cuales solo 7 eran estudios randomizados controlados. Todos esos 42 artículos juntos sumaban 1.018 pacientes, con rangos de edad entre los 29 y 90 años. O sea, estamos ahí, está incluido ahí nuestro grupo que estábamos hablando de que son bastante frágiles y tienen otras patologías. Y, por supuesto, bueno, estos pacientes tenían dolor crónico que había sido refractario al tratamiento médico, o al tratamiento médico más intervenciones pequeñas como bloqueos de puntos gatillo o de fascia. Y sumaron, y ellos en general presentaban o patología degenerativa o dolor posquirúrgico. Si nos vamos al detalle, bueno, lejos, tal como hablaba Gabriel, lo más frecuente era lesiones de manguito rotador y capsulitis adhesiva. Y también habían pacientes con otros diagnósticos como artritis, glenumerales o acromioclaviculares, pinzamientos, artrosis, tendinosis y dolores posquirúrgicos. Bien, ¿y qué es lo que se vio que estamos haciendo desde el año 46 hasta ahora? Bueno, la principal diana o target para ir a hacer el bloqueo apareció ser el nervio supraescapular, ya sea como bloqueo único o en combinación con otros nervios involucrados en la inervación del hombro, como son el nervio axilar, el pectoral lateral, el subescapular inferior, y también bloqueos de raíces C5 y C6. También habían algunos estudios donde hicieron bloqueos de
ramas terminales o ramas sensitivas en la superficie articular y también intraarticular, y también de bursa subacromial. La forma de obtener la imagen para guiarse, la forma más frecuente fue el uso de fluoroscopía, claro, porque en el fondo históricamente ha sido lo que se ha ocupado en manejo de dolor crónico. Y se ocupaba fluoroscopía para identificar la escotadura escapular, por supuesto, para poder buscar dónde ir a bloquear el nervio supraescapular, que ya comentamos era lo más frecuente. En los últimos años se ha visto el ingreso también del uso de ecografía, también para el bloqueo del supraescapular a nivel de la espina, de la escápula, bueno, y también para buscar el nervio axilar, bloqueo de nervios subescapulares en los espacios interfaciales de los músculos, y también para hacer los bloqueos de las raíces que comentábamos de C5 y C6. ¿Qué tipo de terapia se ocupaba más frecuentemente? Bueno, la radiofrecuencia principalmente pulsada, y de hecho los 7 estudios randomizados eran con radiofrecuencia pulsada. Solamente 6 de los artículos utilizaban terapia ablativa, o sea, radiofrecuencia ablativa, que es la misma que termal o la continua. ¿Ya? Y esto muestra un poco esta preocupación de hacer bloqueos que sean principalmente sensitivos y no tanto motor. ¿En qué sentido? En que la radiofrecuencia pulsada tiende a hacer más neuromodulación, no es tan destructiva, no produce la degeneración valeriana que produce la radiofrecuencia ablativa. Entonces, la preocupación era que si había un nervio mixto el que uno iba a bloquear, como por ejemplo el supraescapular, que es mixto en uno de los puntos, o en gran parte de su trayecto, si se usaba la radiofrecuencia pulsada, no íbamos a perder la parte motora. ¿Ya? Eso refleja un poco el hecho de que se inclinaran más los estudios hacia hacer pruebas con radiofrecuencia pulsada. Bueno, ¿y cómo les fue? Lo primero que a mí me llamó la atención y que les comento es que normalmente cuando uno va a hacer un bloqueo ya con radiofrecuencia, previamente se realiza un bloqueo diagnóstico terapéutico, que también lo mencionó el doctor Muñoz. Y sorpresivamente, la verdad es que de los estudios que usaban radiofrecuencia pulsada, solamente en 9 estudios se ocupaba hacer un bloqueo diagnóstico previo, ¿ya? No así en el caso de la radiofrecuencia ablativa, en que en todos los estudios, menos uno, se utilizaba, ¿ya? Yo creo que aquí también se refleja la preocupación de que estar seguros de que el bloqueo que uno iba a hacer era el bloqueo correcto, considerando de que la radiofrecuencia ablativa produce un poco más de daño, ¿ya? Pero luego, si comparamos las dos, la verdad es que en la radiofrecuencia pulsada, aún siendo tan popular en su uso, en la literatura, esta revisión sistemática no fue capaz de encontrar evidencia que sustentara que con este tipo de terapia se lograra una mejor analgesia y funcionalidad en los pacientes a 3 meses después de haberse hecho el bloqueo, ¿ya? A diferencia de la ablativa, que sí mostró esta diferencia, que a los 3 meses tenían los pacientes menos dolor y mayor funcionalidad. Y en cuanto a las complicaciones, bueno, en ambos casos, las complicaciones descritas fueron principalmente síntomas neurológicos transitorios, más que nada parestesias o un poquito de dolor neuropático que se día después de varios días o algunas semanas, ¿ya? Entonces, bueno, lo que se estaba viendo es que, o lo que nos está diciendo la evidencia, es que al mismo precio, digamos, por el riesgo de tener estos síntomas neurológicos transitorios, la verdad es que la radiofrecuencia ablativa pareciera funcionar mucho mejor que la pulsada para manejar el dolor de los pacientes, ¿ya? Ahora, también yo creo que pensar, ¿por qué tanta esta diferencia? Yo creo que pueden haber varias explicaciones. Puede ser que ya los pacientes escogidos, ya la neuromodulación no era suficiente para manejar su dolor y de frente necesitaban ablación, nomás de que no hubiera conducción de nada, de ningún estímulo desde el hombro para no sentir el dolor. O también puede ser este hecho que yo les comentaba de que no se habían hecho los bloqueos diagnósticos previos. O sea, que quizás los bloqueos que se hicieron en esos pacientes que pasaron al tiro a hacerle pulsada no eran los bloqueos que ellos necesitaban. Esa es una posibilidad. Y ahí entra un poco todo el trabajo clínico previo que hay que hacer, que es un poco de lo que había hablado Gabriel, en el momento en que están ustedes con el paciente en la consulta. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos más para el futuro? Les traigo como gran ejemplo, me gustó mucho este estudio, también de
autores que son canadienses de Toronto, que está recientemente, ahora hace poco, publicado, y que habla del uso de crioanalgesia justamente para el dolor de hombro, y que, importantemente, como sale ahí, la idea es que fuera, que no afectara la parte motora. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, este es un trabajo que habla del caso de 4 pacientes con patología manguito rotador, en que los autores les hicieron crioanalgesia a las ramas periarticulares y utilizaron la información anatómica que ha ido saliendo últimamente, eligiendo estos puntos precisos que salen ahí en el dibujo que tenemos acá, en la foto que tenemos acá, para hacer los bloqueos, como decía, periarticulares, y así sacarse de encima las ramas motoras. Y de esa manera tratar de dar el máximo de analgesia con el mínimo de bloqueo motor, ¿ya? Y lo que vieron es que sí, los pacientes no tuvieron bloqueo motor efectivamente, y sí tuvieron alivio entre los 6 y los 12 meses, ¿ya? Ahora, ¿por qué eligieron la crioanalgesia, siendo que ya habíamos hablado que la pulsada y la ablativa era la que más se utilizaba, o por lo menos la más descrita en los otros estudios? Ellos lo que dicen es que fue absolutamente anecdótico, fue porque uno de los autores la había usado antes y pensó en usarla en esta. Pero luego, además, hacen el hincapié de que por los puntos que habían elegido para hacer la lesión, la forma en que tenían que meter la aguja, probablemente si lo hubieran hecho con radiofrecuencia, ya sea pulsada o ablativa, la relación que, por la posición de la aguja, cómo hubiera quedado la punta de esa aguja, que es la parte activa, la que produce la lesión, en relación al nervio, no hubiera permitido crear una lesión efectiva. En cambio, con la crioanalgesia, como la zona de lesión es más amplia, en el fondo se forma, como dicen, un ice ball, una pelota de hielo así alrededor y mucho más amplia y redonda, sí era probablemente más fácil hacer estas lesiones en estos puntos con la crioanalgesia, ¿ya? Y por eso es un ejemplo, yo creo que este trabajo tan reciente es un muy buen ejemplo de cómo se puede tomar la información que se ha estado obteniendo respecto de la anatomía, de la inervación del hombro, y abrirse a otras técnicas ablativas, no solamente nuestro clásico radiofrecuencia ablativa, radiofrecuencia pulsada, sino que ahora la crioanalgesia, que ya tiene su tiempo, y también eventualmente se podrían hacer algunos estudios con radiofrecuencia enfriada, ¿ya? Entonces, esto más que nada es para ilustrar de que ese es el camino hacia adelante, y todavía, eso sí, lamentablemente, como pasa mucho en dolor crónico, nos faltan estudios que hablen más precisamente de estas cosas, los mejores puntos a bloquear y las mejores técnicas para lograr ese bloqueo en ese punto. Entonces, en suma, les dije que esto va a ser breve, y además para que no terminemos tan tarde. Hemos hablado de que los pacientes con dolor de hombro, por supuesto que queremos aliviar su dolor y mejorar su funcionalidad. Tenemos que considerar que estos pacientes, muchos de ellos son añosos y tienen varias patologías de base, y eso lo tenemos que tomar en consideración al momento de plantear hacerse algo intervencional, ¿ya? Las técnicas, si bien ya tenemos bastante evidencia que apuntan hacia qué técnicas nos van a servir, esto sigue en desarrollo, estamos conociendo más de la inervación del hombro y tenemos que buscar cuáles serían las mejores técnicas y la parte así súper precisa de cómo realizarlas para que funcionen. Y por lo tanto, todavía necesitamos estudios, que es lo que siempre tenemos en dolor crónico, pero bueno, hay que seguir buscando eso. Les agradezco mucho y espero les haya servido la presentación. Ahora íbamos a responder algunas preguntas que se han hecho. Quería partir contigo, Gabriel. Si vemos bien las presentaciones, Gabriel hablaba más bien de procedimientos bajo ecografía, lo cual es muy útil y cómodo, pero también teníamos una de las dudas que genera y una de las dudas que se escribieron es precisamente con respecto a la duración. Gabriel, los procedimientos, ¿cuánto tiempo duran aproximadamente después de haberlos realizado bajo la técnica ecográfica, los que tú expusiste? La mayoría de los estudios muestran que tiene diferencia las primeras 6 semanas. En capsulita adhesiva tiene una diferencia de 3 meses, a los 3 meses ya se pierde esa diferencia,
versus el grupo que hace solo fisioterapia. Y para los otros bloqueos, en promedio son 6 semanas de duración, que tiene una diferencia significativa con el otro grupo. Y uno puede pensar, ya 6 semanas es muy poco, pero en esas 6 semanas tienen significativamente menos dolor, mayor rango articular, y eso permite que el paciente pueda enganchar mejor con la fisioterapia y la rehabilitación. Entonces, estos bloqueos hay que verlos como un puente para poder rehabilitarse más que una solución en sí mismo. Ok, oye Gabriel, y tú hablabas, de hecho una de las cosas que mencionabas era que no había claridad con respecto al uso de corticoides. ¿Es así o no? Eso lo mencionaste. No, el uso de corticoides es lo que es en bursitis y síndrome de pensamiento y en capsulitis decía, está ultra demostrado que sí sirve. En lo Ya. que no está demostrado el uso de corticoides es la osteoartritis de la articulación glenohumeral, que en el fondo tiene un alivio transitorio a corto plazo, y todos sabemos que los corticoides repetidos van produciendo degeneración del cartílago y todos los problemas asociados a los corticoides. Por eso es que la Academia de Traumatólogos, si bien la pone como parte del manejo, no la pone como una recomendación fuerte. Ok, oye, otra pregunta que estaba por ahí era, ¿cada cuánto se podrían repetir estos bloqueos? Porque si bien hablabas de una duración, que algunos pacientes pueden durar un poco menos, pero ¿cada cuánto los podríamos repetir eventualmente? O no sé si es necesario bajarse la dosis de corticoide eventualmente por lo mismo que tú mencionabas. Sí, mira, en general lo que se recomienda cualquier procedimiento con corticoide es darse una ventana de al menos 12 semanas por el tema de los efectos a largo plazo de los corticoides. Yo te diría que una excepción es en la capsulitis adhesiva, donde muchas veces el repetir la hidrodilatación Mm. permite que el paciente siga enganchando mejor con la fisioterapia, y tal vez ahí se puede hacer lo que dices tú, que en el fondo bajarse un poco la dosis de los corticoides. Incluso en uno de los estudios que se menciona el uso de la hidrodilatación ocupaban un 40 miligramos de depomedrol y lo hacían semanalmente por 3 veces, entonces son 120 miligramos, que es una dosis bien alta. Pero yo te diría que bajarse la dosis y tal vez repetirlo más frecuente puede ser una opción. Ok, muchas gracias. Qué bueno. Oye, doctora Bernucci, generalmente si bien en su charla la explicaba, pero ¿en qué condiciones, o sea, siguiendo un poco la historia clínica del paciente, llega un paciente con síndrome de hombro doloroso, sea cual sea la patología, ¿cuál es el camino habitual que tú sigues? ¿Cuáles son las indicaciones que tú sigues? Me refiero desde el hecho de rehabilitación, desde algún procedimiento intervencional eh, o bloqueos transitorios. ¿En qué momento tú decides la radiofrecuencia como una de las respuestas al tratamiento? A ver, ¿cuándo plantear lo de la radiofrecuencia? Del principio. Bueno, yo te diría que al menos mi esquema, porque como uno siempre puede comentar en dolor crónico, no hay tantos estudios como para escribir muchas cosas en piedra. Entonces, ¿cómo te diría yo que en todo este tiempo lo aprendí a hacer, lo he visto hacer y lo hago también? Inicialmente partir con el tratamiento conservador, ¿no es cierto? Que son medicamentos y en conjunto con el fisiatra, con el traumatólogo, decidir si la persona se beneficiaría de terapia física, y hacer terapia física y control, etcétera. Cuando ya me planteo que necesita algo intervencional, cuando estamos llegando a una meseta en el manejo del dolor, ¿ya? O sea, en el fondo no estamos logrando controlar el dolor y ese paciente no puede avanzar en la esquina porque tiene dolor, tiene dolor, tiene dolor. Y o se suma que hay efectos secundarios o intolerancia a la medicación, ¿ya? Porque en el fondo finalmente ese dolor no lo está permitiendo avanzar en su rehabilitación. Y ahí es cuando yo me planteo hacer algo intervencional. Y, digamos, pensando 2 pasos más allá, que eventualmente va a requerir una radiofrecuencia de algo, hacerle el bloqueo diagnóstico terapéutico. Puede existir a veces, por la magia de la neuromodulación, que le dé un tiempo suficiente ese bloqueo para disminuir el dolor, hacer la terapia física y con eso mejorar,
u otras veces, sobre todo cuando hay alguna neuralgia, algún atrapamiento de nervios que no se va a operar ni nada, que requieran ahí ir a radiofrecuencia. Y esa es más o menos la escala. Y Me imagino que tú tienes algo parecido o tú tienes algo distinto. no, sí, obviamente era una escala, pero más o menos dejarla clara en cómo era el escafón, cómo va uno avanzando. Oye, Francisca, lo otro que te quería preguntar era con respecto a patología de hombro, ¿has utilizado, y en base a los mismos trabajos que tú estabas exponiendo, el tema de utilizar radiofrecuencia convencional? ¿Has utilizado radiofrecuencia convencional en pacientes con patología de hombro o sigues con radiofrecuencia eh, no ablativa? Los de hombro no me toca tanto hacerlo. La verdad es que yo debería decir que me he mantenido bastante clásica, en el sentido de que habitualmente me voy más por la parte, hacer el bloqueo supraescapular con un axilar, probablemente, ¿ya? Y lo que ocurre es que de la manera que yo lo aprendí a hacer, está justo, sobre todo el supraescapular, está en una parte donde tiene todavía ramas motoras. Entonces, por eso yo te diría que no me he cambiado a ablativa, sino que he hecho radiofrecuencia pulsada, ¿ya? Pero un poco cruzando los dedos de que le va a servir al paciente, que le va a permitir hacer la terapia, ¿ya? La terapia física. Porque en el fondo, con la evidencia que hay ahí, no hay nada contundente que me diga de que de todas maneras le va a dejar el dolor. Pero si le sirve para poder hacer la fisioterapia, como decía Gabriel, bienvenido sea. Así que a tu pregunta yo te diría que todavía no me he cambiado tanto a la ablativa porque tengo que incorporar esa nueva anatomía que ha salido descrita y los nuevos puntos que se podrían bloquear. Y en tu experiencia con los procedimientos que estás ahora, ¿cuánto es el tiempo de respuesta aproximadamente siendo no ablativa? ¿Tú te refieres en qué sentido? ¿En que cuando se nota ya que tienen disminución del dolor o cuando ya el paciente nota una mejora ¿Cuánto tiempo? en la parte funcional? Me refiero a cuánto tiempo te dura la parte clínica con una radiofrecuencia convencional. O sea, pero que en el fondo el paciente tenga alivio del dolor, ¿por cuánto Sí. tiempo le dura? Ajá. Mira, yo te diría que 3-4 meses. Ya. 3-4 meses. Claro que lo habitual Es muy común, sí, que a los 6 meses ya necesiten, o sea, a los 6 meses ya estén reclamando que necesitan un nuevo bloqueo, pero igual con la ablativa tampoco es tan definitiva, o sea, sabemos que esa degeneración valeriana a los 6 meses ya está revirtiendo, así que puede ser un poco más si fuera con la ablativa, pero sí, 3 o 4 meses con la pulsada. Ok. Oye, una pregunta para Gabriel. Gabriel pregunta con respecto a la infiltración en los rotadores. ¿Qué aguja utilizarías? Una aguja de 50 milímetros, que lo que pasa es que pues, si son anestesistas tienen acceso fácil a agujas hiperecogénicas, que son de 50 milímetros, con eso está súper bien. Pero si no, pueden ocupar estas agujas de 22 Gauss, estas agujas espinales, y, y la verdad como es bastante superficial, esa igual podría ser una aguja 25 que fuera más larga. Porque las de pápula hay una que son como un poquito más largas, que son las celestes, eso podría ser también, si ya no tuvieran las otras. Oye, otra pregunta que hacen, Gabriel, es ¿por qué se hace la diferencia entre la utilización de lidocaína y bupivacaína para los diferentes bloqueos? Mira, yo diría que la principal diferencia, como todos saben, la latencia de la lidocaína es menor que la de la bupivacaína. Entonces, la hidrodilatación, que eso consiste en distender la cápsula articular, que duele, y en general es de los bloqueos, yo diría que ese tal vez se podría recomendar más hacer en pabellón con un poco de sedación. Ocupamos lidocaína para disminuir la latencia y que no le moleste tanto el bloqueo en sí mismo. Por eso básicamente. Ok, oye, Yo quería pregunta. hacer un comentario de la Dale. radiofrecuencia, ya que estamos en eso, que yo tuve la oportunidad de hacer mi fellow con el doctor Penn y los autores de esos trabajos.
y la verdad, yo estoy de acuerdo con la Fran, con lo que dice ella, que todavía es un procedimiento que está en pañales, que se está viendo la inervación, dónde usar los puntos para hacer la radiofrecuencia, porque la verdad, cuando uno lo hacía en las ramas más terminales, consumía mucho tiempo, era un procedimiento que duraba 1 hora y media, que uno ya entre la fluoroscopía y el ecógrafo ya tenía la mano cansadísima, y los resultados tampoco eran, oh, que excelentes los resultados. Entonces yo diría que estoy muy de acuerdo con la Fran que todavía falta saber un poquito más o el target exacto, o incluso yo conversaba con el doctor Peck y le decía como tal vez usar algo para enervar como fenol o alcohol, pero lo que me decía él, que porque eso lo estamos usando en rodilla, que éticamente no se puede hacer todavía, pero tal vez en algún momento se puede hacer. Así que eso era un poquito por la radiofrecuencia que quería comentar. Oye, aquí, bueno, envían algunas felicitaciones, pero aquí hay otra pregunta, es para Gabriel o Francisca, en realidad, con respecto a qué experiencia tienen en procedimientos combinados de infiltración con anestésico local en la articulación glenohumeral y con bloqueo del nervio supraescapular en escotadura glenoidea. ¿Pero para qué? En articulación glenohumeral con bloqueo del nervio supraescapular en escotadura glenoidea, la combinación de ambos. Eh, pero es que no, para alguna patología en especial, como por ejemplo para la capsulitis de SIDA, No, para como capsulitis que adhesiva yo creo que no va por ahí la pregunta. Yo la verdad nunca lo he hecho, no. eh, yo creo que Gabriela hace más infiltraciones directas de la articulación. Yo soy una chica de los nervios. Sí, no, la verdad tampoco he combinado, no, como que por ejemplo, lo pensaría si tal vez quiero movilizar el hombro y eso va a doler, tal vez agregarle un bloqueo nervioso, pero de entrada no le veo mayor beneficio. Muchas veces, por ejemplo, en capsulitis adhesiva se hacen movilizaciones bajo anestesia, que puede ser con un bloqueo, por ejemplo, supraescapular, un pectoral lateral o un interescalénico, que es para movilizar el hombro y que no le duela, que eso puede ser una opción si las hidrodilataciones no han funcionado. Pero ok, mezclar las dos no lo he realizado. ok. Voy a hacer dos preguntas más. Una de algo que no se comentó, pero era básicamente si tienen experiencia con productos con viscosuplementación. Si alguno de los dos tiene experiencia al respecto No, yo no. o algún grado de recomendación o evidencia que hayan leído o revisado durante este último tiempo. Eh, o sea, lo comentó un poco el tema del ácido hialurónico. Ujú. No está recomendado fuertemente por la Sociedad de Cirujano Ortópico, la Sociedad Americana. Y específicamente para hombros no lo he revisado ahora último, pero por ejemplo, ocupar otro factor como la plasma rico en plaquetas en rodilla es una de las cosas que tiene más evidencia dentro de las suplementaciones. Sí. Pero no lo he revisado específicamente en hombros si tendrá la misma evidencia que tiene a nivel de la rodilla. Ok, y Yo de lo último que me acuerdo es que no tiene todavía, porque infidencia, mi marido se dedica al PRP y a la terapia celular, entonces, claro, rodillas es donde está el fuerte de la evidencia y para el resto de las articulaciones no mucho, hombro no. ok, oye, y por último una pregunta con respecto a los corticoides. ¿Qué experiencia tienen con la triamcinolona o algún otro corticoide? ¿Cuál sería el corticoide de elección en los bloqueos que presentó más bien Gabriel? Bueno, la triamcinolona es equipotente con la metilprednisolona. Eh, en relación a como que puede tener negativa triamcinolona, de lo que recuerdo es que en pacientes que tienen VIH pueden hacer un síndrome de Cushing iatrogénico, pero no tendría que revisar algo más aparte de eso. Si me permite, David, Ujú.
¿Sí? Yo quiero tomar una pequeña pregunta que sale ahí, que sale si estos bloqueos siempre tienen que ser bajo ecografía, por este mensaje de la precisión, y que como muchas razones, por lo que habla de cuando uno busca un target que no tenga bloqueo motor, entonces ahí hay que ser preciso. Porque en general ser más preciso disminuye las molestias en los pacientes, como mostró el Gabriel cuando hace la infiltración de la cromioclavicular. Cuando se hace, por ejemplo, los bloqueos, de ver si haciendo ese bloqueo el paciente se le pasa el dolor, porque el siguiente paso va a ser hacer el bloqueo con algún tipo de radiofrecuencia. Entonces, la precisión es muy importante y eso en el fondo es lo que nos da cualquier tipo de imagen guía, ya sea fluoroscopía o ecografía. Fluoroscopía que tiene tanta historia en el dolor intervencional. Pero además hay que decir que sin este apoyo de la evidencia, nos entrega mucha más información de las partes blandas, de los vasos sanguíneos, etc. Entonces, por eso que en general, si me preguntan, esto tendría que ser bajo ecografía. Ok, Francisca, muchas gracias por la aclaración y siempre, claro, siempre es necesario. Es un tema ya de seguridad, de precisión, por supuesto, y sobre todo de seguridad. Gabriel, ¿algún otro comentario? No. Ok, bueno, quería darle las gracias a los dos expositores. Este es un tema, como habíamos comentado, es un tema que que es de bastante interés por la incidencia que tiene y por los costos en salud que tiene y por la afectación de la calidad de vida que finalmente tiene. Entonces son alternativas que pueden ser realizables, especialmente lo que es manejo bajo ecografía para mejorar, o terapias puente, como decía Gabriel, para el manejo de ciertas patologías de hombro doloroso y que pueden ir en vías de recuperación. O una respuesta un poco más definitiva, como planteaba también la doctora Benucci, que en la cual los tiempos de bloqueos pueden ser mucho mayores en ese contexto. Por último, quiero mencionar que todos los martes de cada mes la HED está realizando, tenemos las reuniones científicas que se realizan el último martes de cada mes. El próximo martes 27 se llevará a cabo la próxima reunión, el cual va a estar a cargo de Matías Allende, químico farmacéutico, y va a ser el tema principal, el uso racional de medicamentos, un pilar más en el tratamiento del dolor. Dos expositores, el doctor Santiago Guaycochea y el Miguel Ángel Jiménez Ceballos. Así que los esperamos hasta el próximo martes 27. Les va a llegar un mail con la invitación final para que se puedan inscribir. Doctora Benucci, Gabriel Muñoz, muchas gracias por sus presentaciones y compartir su experiencia. Muchas gracias a ti, David, por la invitación. Y sería genial que tal vez en el futuro, cuando no haya pandemia, podamos hacer algún taller o algo para hacerlo un poco más práctico, un tema que puede ser un poco árido de hablar. Sí, sin duda alguna que son bloqueos realizables, son realidad, lo que tú expusiste son en realidad bloqueos realizables. Así que además se puede lograr algún taller en el futuro. Muchas gracias. Adiós, Francisca, que estés bien. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.